Vamos a orar para dar tiempo a entregar tiempo al Señor, amén. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Eterno, a ti venimos una vez más, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Venimos, Señor, a buscar el conocimiento de tu voluntad y a suplicarte, Padre amado, que tú nos llenes cada día más del poder de tu Santo Espíritu, para que podamos poner por obra y práctica, Señor, todo lo que tú nos revelas, todo lo que tú nos enseñas. Padre amado, en tus mandamientos hay paz, en tus mandamientos hay luz, en tus mandamientos hay libertad, Padre amado. Padre eterno, ilumínanos, guíanos, dirígenos en esta hora, y que todo lo que podamos meditar, estudiar, Señor, sea guiado, Señor, en el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú santificándonos en tu verdad para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Padre eterno. Y todo esto te lo suplico en el nombre y por los méritos infinitos de tu Hijo amado, de aquel que reina a tu diestra y que pronto ha de venir, de Jesús, el Mesías de Israel, nuestro Señor. Amén, Señor. Vamos a estar compartiendo acerca de por qué es que tenemos tantas luchas cuando hablamos del tema de la gracia y de la Torá y de la ley. ¿Por qué es que causa tanto resistencia a la compatibilidad que hay? Porque es compatible. La gracia y la Torá no son incompatibles, al contrario, van juntas de la mano. Amén. Anoche estaba meditando mucho en eso y el Señor me trajo algo a la mente que les quiero compartir. ¿Cuál puede ser una de las causas, digamos así, de la que hay tanta controversia en cuanto a esto de volver a buscar el concepto hebreo y sobre todo volver al mandamiento como Dios lo dio? Amén. Hay una raíz importante que estudiamos que a veces la pasamos por alto. Todos la sabemos, pero a veces no la tenemos como presente. Puede ser una de las causas por qué es que hay tanto choque, tanto roce en estos temas. Amén. Y o sea, más que todo en los creyentes, porque creo que asumen esa posición de que esto es lo que es y más nada, y no da lugar a la flexibilidad de que puedo investigar, puedo buscar realmente saber qué es lo que realmente está detrás de todo esto. Amén. ¿Cuál es una de las raíces que el Señor me permitía entender el hecho de que muchos creyentes se resistan a querer recibir la oportunidad o darse la oportunidad de buscar un poco más de las raíces hebreas o del conocimiento bíblico o del conocimiento de Dios? Y es, ¿de dónde viene el cristianismo actual? Vamos a tratar de hacer como una cronología de cuál ha sido el desarrollo de la revelación del Mesías. ¿Cómo nosotros hemos llegado aquí? La cronología desde qué perspectiva lo vamos a ver. Lo que la Biblia nos revela y lo que hemos visto a través del histórico. Amén. Vamos a hacer las dos cosas para poder entender. Primeramente, aparece el Mesías, ¿verdad? Aparece el Mesías, la revelación del Mesías. Amén. Luego, el Mesías le habla ¿a quién? A Israel. A Israel, y entre ellos está la mayoría del pueblo judío. Él habla a Judá, al reino de Judá. Entonces, toda su vida él le habló solamente a Israel. Ahí no hay gentiles. Escasamente salió a las orillas de Israel. Amén. Inclusive cuando él envía por primera vez a sus discípulos, les da una orden contundente. Dice: no entréis a ciudades de gentiles, solamente ved a las ovejas perdidas de Israel. Inclusive su primera misión fue directamente ¿a quién? A buscar a las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? Para que entendamos, eran todos los israelitas o judíos que se habían apartado del mandamiento de Dios y estaban viviendo en pecado. Ahí estaban los ladrones, las prostitutas, todo aquel que cometía, los adúlteros, toda esa gente que estaba cometiendo pecado, que estaba apartado del mandamiento. Entonces el mandamiento era llamarlos al arrepentimiento. Amén. Una vez que el Mesías muere, entonces los discípulos asumen que el liderazgo, la responsabilidad de
la predicación del Evangelio. Ahora, los discípulos continúan llevando la orden que el Señor dio. ¿Cuál era la orden? Primeramente al judío y después al griego y a las naciones. El griego se refiere a todos los judíos que estaban en la diáspora ahí, fuera, amén, y a las naciones. Entonces, durante la predicación de los discípulos duró aproximadamente ¿cuánto? Unos 100 años, que es que dura la persona. Vamos, se cree que Juan duró casi los 100 años de vida, amén. Entonces, todo el primer siglo, digámoslo así, fue guiado o dirigido por ¿quiénes? Por discípulos, amén. Así que todo allí, y eso ahí vemos en el libro de los Hechos, que todos los problemas que tuvieron los mismos discípulos para corregir a las congregaciones, que ya desde la vida de ellos estaban presentando ciertas dificultades, malos entendimientos, amén, malas interpretaciones de la Escritura, y los mismos discípulos tuvieron que entonces corregir todo eso. Y ahí vemos las cartas de Pablo a las diferentes congregaciones, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, amén, que todo eso es para corregir ciertas malas interpretaciones y malas enseñanzas que ya se estaban dando aún en los tiempos, en los primeros 100 años de la predicación del Evangelio. No estamos hablando de iglesia, estamos hablando de cuál es la secuencia. Luego que parten los discípulos, entonces sucede un hecho interesante, es que en la proporción de las conversiones, los gentiles empiezan a superar a los judíos, digámoslo así, amén, en proporción. Es interesante que cuando usted lee la historia de la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia Cristiana, usted va a encontrar que a los que llaman los primeros padres de la Iglesia, no hay muchos judíos allí. La mayoría son gentiles. Ahora, cuando hablamos de Clemente, de Ignacio, de todas estas personas que se conocen como los padres de la historia de la Iglesia, vemos que vivieron en años como 160, 150, 140, o sea que estaban muy cerquita a la vida del discípulo. Entonces vemos que ya en menos de medio siglo, de 50 años, ya los gentiles ya están a la cabeza de las congregaciones. Amén. Ahora, a la par de esto que está ocurriendo, que es la predicación del Evangelio, ¿qué está ocurriendo con los judíos que no creyeron? Se están reorganizando su fe y están reorganizando lo que hoy conocemos como el judaísmo ortodoxo. Porque eso no se transformó de la noche a la mañana, eso pasaron aproximadamente casi 400 años para que lo que hoy el judaísmo es realmente, y aún se sigue fortaleciendo en ciertas áreas, se vuelve desarrollando. Amén. Entonces, a la par que se desarrollaba la fe en el Mesías, en la medida que se iba llegando, se iba extendiendo más y llegando al camino de los gentiles, así mismo por aquí, por esta otra área, el judaísmo también se está estructurando. Amén. Ahora llega un momento en la historia en que los judíos creyentes en el Mesías podían ir libremente a una sinagoga donde estaban los judíos que no creían, y todos convivían allí y todos escuchaban las explicaciones de la Torá. Amén. Pero llegó un momento en que en la estructuración de lo que es el judaísmo hoy en día, decidieron que no aceptaban más a los judíos creyentes en el Mesías, o renunciaban a él o tenían que ir a la sinagoga. Y eso lo predijo el Mesías cuando les dijo que vosotros seréis echados de las sinagogas, ¿verdad? Ya estaba escrito que iba a suceder. Por lo tanto, una vez que se causa esa separación, también se trae muchos rostros. Ahora, los gentiles, y lo vemos en la tercera carta de Juan, si usted lo ve, que Juan le escribe la carta a un líder de una iglesia donde él le recrimina su comportamiento para con los judíos que estaban llevando el mensaje. ¿Qué es lo que este hombre hacía? Si usted lee la tercera carta de Juan, que casi nunca se lee, léala para que usted vea cómo allí Juan le recrimina a este hombre de cómo él no solamente él no recibe a los enviados que eran de trasfondo judío, sino que aparte de eso le enseña a la congregación que tampoco los recibe. O sea, ya empieza a verse un distanciamiento entre los que vienen del trasfondo gentil
y los creyentes que vienen del trasfondo judío. Y ahí empieza a darse una separación hasta el punto de que los gentiles se imponen. Y se impone el pensamiento gentil. Y allí nace lo que entonces es, se va formando lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica y Apostólica Romana. ¿Verdad? Que más o menos la Iglesia Católica surge ¿por qué siglo? En el siglo IV, ¿verdad? En el siglo IV, que es el 300 y algo, empieza ya a formarse. O sea, realmente han pasado casi solamente 200 años entre la desaparición de los discípulos y ya la formación de lo que hoy se conoce como la Iglesia Apostólica Romana. Y es una objeción para que los hermanos tengan en cuenta algo de que siempre el catolicismo levanta la objeción de que Pedro fue el primer papa. No, si está distante desde el punto de vista, se habla del año 300 y los apóstoles no vivieron en el primer siglo. Amén. Ahora, uno se preguntaría, bueno, ¿sería que Timoteo, sería que Tito, sería que todos estos discípulos de los apóstoles no escribieron nada? Porque no sabemos nada de ellos. No tenemos un documento de ellos. Amén. Entonces, es un poquito como a mí como preocupante el hecho de que el silencio de los discípulos del Señor que procedían del trasfondo judío, de los discípulos de los discípulos. Lo que aparece solamente son los escritos de creyentes, pero ya del trasfondo gentil que se ve que tiene una clara resistencia ya a todo lo que es judío. Amén, y ya empieza como a separarse. Entonces, esto lo quiero traer porque ¿quién dirigió la congregación del Mesías? Después, o sea, ya a partir del siglo IV. Ya eran gentiles, convertidos. La Iglesia Católica se impuso hasta aproximadamente el siglo XV, siglo XVI, más exactamente. ¿Qué pasó en el siglo XVI? En el 1517 se levanta físicamente una persona, pero ya antes se habían levantado otros, ahorita voy a los nombres. En el siglo XVI se levanta Martín Lutero y resiste ciertas doctrinas de la Iglesia Católica. Hasta allí, hasta este momento, todo lo que es el planeta Tierra y todas las naciones están dominadas y dirigidas por lo que la Iglesia Católica ha establecido. Hasta allí. O sea, el Papa es la autoridad suprema espiritual de la Tierra. Y todos los reyes, todo el mundo se somete a él. Y los reyes que no se sometían los atacaban y los destronaban y ponían a otros. Amén. Hasta que el poder civil se fue levantando más, cada día más, y los papas fueron perdiendo fuerza. Ahora, espiritualmente ocurre que en el siglo XVI se levanta un monje conocido como Martín Lutero, un alemán, de descendencia alemana. Amén. Ahora, este monje, ¿por qué se levanta? Primeramente es monje, él pertenece a la Iglesia Católica, conoce la doctrina de la Iglesia Católica. La historia nos dice que en cierto momento en que él no encontraba paz espiritual, en que él sentía que por más que hacía, sentía que seguía siendo un pecador, que no se sentía como que agradaba a Dios, y dice que llegó tanto a su confusión y a su perturbación espiritual que un obispo, un amigo de él, lo dice que se retira a un monasterio a reflexionar y a meditar. Y dice que en este lugar entonces él se encuentra con ¿qué? Con la Biblia. Un cura, después de que es monje, que tiene mucho tiempo, nunca ha visto la Biblia, no la ha leído. Y allí, aprovechando el retiro espiritual, lee la Biblia y encuentra que un versículo que dice que el hombre vivirá por la fe. Y a partir de ese principio que él encuentra, es que se desarrolla una serie de dudas en él y de críticas hacia todo lo que la Iglesia Católica ha impuesto. Pero antes de él, hay otras personas que ya venían trabajando. Aparece, les recomiendo que vean la historia de Juan Hus, o vean el video, hay un video de Juan Hus. Hay otros tres que no recuerdo ahorita. John Whitby.
O John Wycliffe, ajá. John Wycliffe mucho antes, fue el primero inclusive que tradujo las escrituras al inglés, o sea, la lengua inglés de ese entonces inclusive. Está otro que se llama Savonarola, que es un italiano, no recuerdo el nombre, Giovanni Savonarola se llama él, que también es antes de esto. Ahora, ¿cuál era el problema de ellos contra la Iglesia Católica? ¿Qué era lo que protestaban? Y aquí entonces nace lo que se llama, hoy en día, lo que se conoce como, o sea, Juan Hus y otros fueron personas que inclusive la Iglesia Católica los quemó en la hoguera. Digamos así, los mató porque tanto se resistieron a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué resistían ellos? Primeramente, bueno, 3 puntos importantes. Uno era que se conoce como la infalibilidad del Papa. ¿Qué es la infalibilidad del Papa? La Iglesia Católica había establecido que todo lo que el Papa dijera era como si Dios lo dijera. O sea, que había que obedecerlo y hacerlo como si Dios mismo lo... Sí, o sea, él asumió toda la autoridad. Y eso se asumió el representante de Dios en la tierra. Entonces, estos señores que se levantaron criticaron esto, que el Papa no era infalible, que el Papa era un ser humano, que aunque podía tener la unción del Espíritu Santo, no quiere decir que no pueda cometer errores. Amén. Por lo tanto, por esto, muchos de ellos murieron. Otra cosa que ellos se revelaron fue el hecho de que se prohibió la lectura de la Biblia, de la palabra. Solamente quedó establecido que solamente los dirigentes de la iglesia podían leer las escrituras. Y por eso se estableció que solamente se podía leer en un solo idioma, que era ¿cuál? En latín. Amén. Pues contra esto también mucha gente perdió su vida porque los encontraron que en sus casas tenían porciones de las escrituras, o que enseñaban a los niños las escrituras. Entonces, por eso mucha gente también murió. Amén. También tenemos que Juan Calvino fue contemporáneo de Martín Lutero. Fue un poquito después. Sí. Vemos que otra enseñanza que ellos se levantaron fue el hecho de la transustanciación. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Es la doctrina donde la Iglesia Católica estableció que de la hostia y el vino, entonces el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Mesías. Y cuando se come la hostia, usted está comiendo el cuerpo del Mesías, y cuando bebe el vino está viendo la sangre del Mesías. Entonces, eso se conoce como la transustanciación. Entonces, estas personas que también estudiaron la Biblia se opusieron, dijeron que eso no es real, eso no es verdad, eso no es así. Y por lo tanto también eso causó que ellos también lo llevaran a la hoguera y a la horca. Amén. Otra doctrina que fue la que más influyó de Martín Lutero fue el hecho de la venta de las indulgencias. ¿Qué es la venta de las indulgencias? Son las famosas bulas papales. Era que una persona podía comprar su salvación. O aún, o sea, no importa si usted podía hacer, una vez que usted comprara su salvación, le daban una indulgencia. Usted podía ser borracho toda la vida, de adúltero, que ya usted estaba salvo, usted ya comprado su salvación. Y otro punto era que la liberación de las almas del purgatorio. ¿Cómo se liberaban? Los monjes llevaban un cajón sobre un carro alado por mulas o por burros e iban por todos los pueblos. Y el cajón era grande. Entonces que las personas podían liberar a sus familias simplemente cuando dieran una ofrenda, y que cuando la moneda caía en el cajón y se escuchaba adentro, en ese momento el alma de su familiar era liberada. Eso está documentado, no es un invento mío. Entonces todo eso es lo que hace que estas personas que realmente tienen hambre y sed de la verdad, porque Dios en todo tiempo no ha quitado su espíritu, o sea, el espíritu de Dios siempre ha estado. Amén. Sí, quiero compartir algo, y es que, por ejemplo, muchas de estas personas que se levantaron en contra de la Iglesia Católica antes de Martín Lutero también habían sido sacerdotes. Juan Hus era un sacerdote católico. John Wycliffe era un profesor de una de las universidades católicas más famosas en ese entonces. Entre muchos de esos, Martín Lutero también era un monje católico. También Calvino, Zwinglio, todas esas personas eran católicos, que ahora la verdad, por ejemplo, Martín Lutero y John Hus, por decir
decirlo así, en sus biografías, ellos dicen que no querían cambiar sino nada más la parte moral de la Iglesia Católica, no sus doctrinas centrales. Por ejemplo, la hora que el pastor tocó la venta de la indulgencia, una de las cosas que más recalcaba Martín Lutero era que cómo era posible si nosotros como en ese entonces como cristianos, o sea, cristianos católicos, que se supone de que teníamos que ser desprendidos de todas las riquezas, el Papa podía estar viviendo en una opulencia. Tremenda opulencia vivía el Papa. Entonces él decía, pero ¿cómo así? O sea, veía tanta inmoralidad y sobre todo de cómo esta gente podía estar estafando al pueblo, manipulando al pueblo para sacarle un bien económico. O sea, inclusive Martín Lutero en su defensa dijo, no es que yo pretenda cambiar las doctrinas centrales de la Iglesia Madre, él decía, sino más bien cambiar esa parte. Juan Hus también él quería cambiar la inmoralidad, o sea, cambiar esa parte de la Iglesia Madre, en ese caso la Iglesia Cristiana Católica. Inclusive ese era lo más. Ya después, poco a poco, ya se dieron cuenta, por ejemplo, Juan Calvino, Wycliffe, se dieron, pero ellos inclusive mantuvieron aún todavía su postura doctrinal central de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Martín Lutero todavía siguió haciendo misas papales. Ellos no criticaron las imágenes. Ni criticaron el hecho de que se le diera cierto valor a ciertos objetos, como el manto de Turín, como que la copa de Jesús el Señor. Así que ellos usaban eso como para crear más fe supuestamente en la gente, más devoción en la gente. A menos ellos no se pusieron a eso. Nosotros se pusieron fue a este tipo de doctrinas y enseñanzas. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde venimos. Entonces, ¿de dónde viene el protestantismo? ¿O de dónde viene el cristianismo que hoy día se profesa? Surge de este protestantismo. Amén. Entonces, Juan Calvino y otros que fueron levantándose después fueron formando ya lo que hoy día se conoce como la Iglesia Cristiana, ¿verdad? Y aparece Armenio también, que es otra doctrina que se establece. Entonces, pero ellos empiezan a partir de aquí. Ahora, pero ¿cuál es el trasfondo que ellos tienen dentro de ellos? ¿Cuál es la teología que ellos tienen? Toda la teología católica. Entonces, por lo tanto, todo lo que hoy se predica a efecto de que no hay imágenes dentro de una iglesia cristiana, ciertas doctrinas que se rechazan porque las rechazaron los primeros protestantes, que no la aceptan, vamos, como la infalibilidad del Papa, no se acepta la iglesia cristiana, no se acepta la venta de indulgencias y cosas así. Pero que mire qué chistoso y a la vez irónico, ellos rechazan la infalibilidad del Papa, pero no la infalibilidad de su papita pequeñito, su pastor. Nosotros rechazamos la cuestión de indulgencia, pero a la vez ahí tiene su propia indulgencia, él también hace sus tratados. Ahí no sabe lo que nos dijo el Señor. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Pastor, creo que quiere decir transustanciación. Transustanciación es la doctrina que establece que en el momento del sacrificio ritual, donde el cura toma la copa y toma la hostia, y él dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Mesías, es literalmente, o sea, ellos dicen que eso sucede así, cosa que nosotros sabemos que no es así. El Señor nos dice que celebremos la cena de Él, pero en conmemoración de Él, pero no diciendo que el pan que nosotros comemos es el cuerpo del Señor. Amén. Ahora, pues del protestantismo es que entonces surge todas las diferentes denominaciones, todos los diferentes grupos o denominaciones de lo que hoy en día es el cristianismo. Entonces, y aquí se levantaron muchas personas interpretando según ellos lo que cada doctrina o que cada cosa que Dios dijo. Vamos, Juan Calvino dijo que el que es salvo siempre es salvo. O sea, no se vende las indulgencias. Calvino no vendía las indulgencias, pero te decía, persona, una vez que tú te has salvado, ya eres salvo, no importa lo que hagas. Amén. Entonces, de cierta forma, ¿qué es lo que trataron ellos? De acomodar ciertos vacíos espirituales que ahora quedaron. Entonces, trataron de llenarlos con otras interpretaciones, otras doctrinas. Arminio decía que no, que el hombre puede perder la salvación. El hombre es malo desde que nace. ¿Amén? Entonces,
de ahí es que vienen entonces ya las diferentes, de acuerdo a cada líder que se levantó y a lo que ese líder interpretó, entonces se formaron las diferentes congregaciones. Ahora tenemos los que siguieron a Martín Lutero, formaron lo que llamaban el luteranismo. O sea, los luteranos. Los luteranos. Los del niño creo que formaron fue los metodistas. Y así, todo esto se vino formando hasta que aparece un movimiento nuevo por el siglo XIX. Amén. En el siglo XIX, ¿qué sucede? ¿Qué aparece en el siglo XIX, espiritualmente hablando? Un movimiento muy fuerte dentro del cristianismo, que se conoce el pentecostalismo. Amén. Ahora, lo importante es cuál es el trasfondo de todos estos grupos. Eso es lo que tenemos que entender. Para poder entender la razón por qué estamos viendo esto. ¿Por qué los creyentes de hoy en día son tan arraigados a no querer oír nada más? A no querer darse la oportunidad de estudiar y escudriñar lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque todos ellos ya tienen una doctrina establecida. Simplemente cambia, son ciertas interpretaciones dentro de ellos mismos. Amén. Pero en total, ellos comparten casi la base doctrinal de todos. Ellos creen en la Trinidad, creen en que el Mesías es el Padre, creen en la salvación, salvo siempre salvo, en la inmortalidad del alma. Bueno, en muchas partes. En la creencia de que cuando tú mueres vas al cielo, vas al infierno. Pues todo eso ya es parte. ¿Y todo eso viene de dónde? De la Iglesia católica. Lo único que se limpió fue que aquellas cosas que protestaron los padres de parte, ya no sé. La diferencia entre el pentecostalismo con todos estos es la interpretación que hace del Espíritu Santo. Amén. Del don de lenguas, el de hablar en lenguas y de los milagros y las sanidades. Que en estos grupos eran un poquito eran más calmados, eran más de estar ahí sentaditos, escuchando, más conservadores, y estos son un poquito más liberales, amén, en ese sentido. Ahora, luego aparece en pleno siglo XXI, ¿qué aparece? ¿Qué aparece en el siglo XXI? Los mesiánicos. ¿Los mesiánicos qué son? Aquí hay que saber interpretar a los mesiánicos. Porque los mesiánicos hay una tendencia de adoptar el judaísmo. Tratar de adoptar o tratar de unir el cristianismo con el judaísmo. Amén. Ahora, ¿en qué posición nos encontramos nosotros? En medio del mesianismo y el judaísmo. Fueron absorbidos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los obligó, inclusive eso no solamente ocurrió en los primeros siglos, sino ocurrió después. Hasta hace poco en España se obligaba por el siglo de los reyes católicos trataron de imponer a los judíos que tenían que convertirse, y de ahí es que viene la historia de los judíos marranos, que llaman, de gente que de la Inquisición que persiguió básicamente fue al judaísmo, y también tratando de buscar a muchos grupos que estaban oponiendo y resistiendo a la imposición de la autoridad de la Iglesia Católica. Hoy en día uno no puede llegar a saber realmente si estas personas realmente provienen realmente del judaísmo ortodoxo, que se convirtieron al Mesías, o son simplemente cristianos que descubrieron que tenían descendencia judía y volvieron al judaísmo. Ahí hay que saber mirar. También surge esto, pastor, de que por ejemplo existe aquí en los Estados Unidos una organización fundada por también un señor que se llama, él se puso por nombre Moshe. Ahora mismo se me vuelve el apellido, pero la cuestión es que él sabía que era judío, pero no era practicante. Y de repente conoció al Mesías, pero él no es que se volvió
al judaísmo o a un judaísmo mesiánico, sino que más bien que se practicar el cristianismo. Él se metió a practicar el cristianismo. De hecho, él era pastor bautista y luego fundó un movimiento llamado Youth for Jesus. Pero el Youth for Jesus, a pesar de que fue buscando o proselitando en este caso, proselitando no, sino trayendo a los judíos para el conocimiento de Jesús, como él decía, no cambiaba sino algunos aspectos, pero mantenía toda la postura del cristianismo protestante, del cristianismo evangélico. O sea, la postura de Youth for Jesus realmente sigue siendo igual que un cristiano evangélico. Lo único que hoy en día ellos pues ya algunos se ponen que si el kipá, algunos es como un cristianismo disfrazado. Hoy en día hay muchas dificultades para poder identificar los grupos que están formando a partir de la unión que se hace del judaísmo y el cristianismo. Amén. Pues hay judíos que vienen de trasfondo judío ahorita actualmente, que están aceptando a Yeshua, pero lo que no aceptan el cristianismo. Amén. Entonces ellos interpretan al Mesías de acuerdo a lo que ellos han recibido. Pero hay el problema de que no todos los judíos ortodoxos líderes han aceptado al Mesías. Pues siempre hay ahí que aquellos que están aceptando van a tener que interpretar cuál es la posición del Mesías dentro de su judaísmo. Amén. Ahora, lo que quiero establecer es que no hay una corriente directa que venga desde los tiempos de los discípulos del Señor hasta hoy. No existe una congregación directamente que haya conservado de la enseñanza y la tradición de los discípulos del Señor, que todo eso fue absorbido por la Iglesia Católica. Ahora, lo que tenemos hoy en día es dos cosas, de lo que estamos hablando: cristianos que han tratado de unir el cristianismo con el judaísmo. Tenemos un grupo allí. Tenemos un grupo que son judíos o que vienen del trasfondo judío, aceptando al Mesías. Amén. Ahora, estos creyentes que vienen del trasfondo del judaísmo actual tienen una tarea, y es reinterpretar al Mesías y a lo que los discípulos enseñaron. Ellos van a tener que estudiar ahora, están acostumbrados a leer la Torah, a leer el Tanakh, y generalmente el judío no es dado a leer los escritos de los discípulos. Entonces ahora van a tener que no solamente creer en el Mesías, sino que van a tener que estudiar las enseñanzas de los discípulos para entonces poder interpretar correctamente cuál es la posición del Mesías dentro de su creencia. No es sin dejar de ser judíos. Amén. Así como estamos en la tarea, o sea, hay otro grupo que estamos aquí, que venimos de un trasfondo cristiano, pero que queremos encontrar ¿a quién? Al Mesías, no al judaísmo. Amén. Entonces ahora nosotros también tenemos otra tarea. Ellos tienen la tarea de ir a dónde? A los discípulos y nosotros tenemos la tarea de ir a dónde? Al Tanakh. Amén. Para poder reinterpretar correctamente cada uno de acuerdo a su trasfondo cuál es realmente su condición. Pero todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo Dios lo ha permitido. Claro. Todo lo que usted nos acaba de narrar, lo que Dios ha permitido, el momento que ellos no quisieron escuchar al Mesías, se dieron a los gentiles, hubo gente sabia, como gente que no fue sabia. Amén. Y Dios también sabía que los gentiles iban a hollar las cosas, ¿sí? O sea, podemos decir hasta los tiempos de los gentiles, es decir que el dominio de los gentiles sobre la congregación, sobre la verdad, sobre las escrituras, tiene un fin. Y lo estamos viendo. Esto que está ocurriendo ahorita, este deseo de buscar la verdad, de conocer la verdad, de poner a un lado todo lo que nos ha enseñado y buscar realmente en la escritura que lo que dice es de Dios.
Dios está levantando, Dios es que restauraría su nombre, que restauraría la verdad, y eso es lo que está ocurriendo. Y también para darle un buen pago, pero bien buen pago a la que es la gran ramera, a Babilonia la Grande, porque dice que creo que en uno de sus tazas que él va a derramar, dice que se detuvo por un momentico y de repente dice, ¡eres dos! No, ves, amén. Hay algo que tenemos que ver. En la medida que nosotros, los que venimos de un trasfondo cristiano, digámoslo así, busquemos la verdad, busquemos al Mesías, nos vamos a alejar cada día más de la Iglesia Católica o de cualquier influencia católica. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que seguir de ellos. Pero el cristiano que se resiste a buscar la verdad seguirá influenciado por la tradición católica, por todo lo que el catolicismo ha establecido. Es una responsabilidad grande también, porque a ellos se les dio y mire cómo nosotros gustó todo. Ahora nosotros tenemos cosas como nosotros a Jesús. Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado y que hay que pedirle mucho a Dios, o sea, sí tenemos que pedirle a Dios, pero en esto de permanecer en la verdad es algo que sí tenemos que depender completamente de Dios y que no permitamos que ningún tipo de influencia espiritual nos mueva a buscar cualquier otra cosa que no sea buscar la verdad. Amén. Porque mucha gente quiere compartir algo que ahora lo recuerdo desde hace rato. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy con el cristianismo y qué sucede con el catolicismo también? Que cuando una persona comienza algo bueno, o sea, una persona, digamos, desarrolla un deseo de hacer algo bueno. Vamos a ver, el que ama la justicia, entonces desea estudiar para ser un buen abogado, pero su motivación ¿cuál es? El amor a la justicia, de poder ayudar, poder servir a la justicia. Amén. Y no tiene otro interés. Ahora, vemos que esa persona que empezó con ese deseo prospera y le va bien. O sea, su misma dedicación, su misma vocación le trae resultados. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una persona que ve al abogado y lo ve pudiente, rico, con autoridad. ¿Y qué dice? No, la abogacía es buena. ¿Por qué? Porque no está mirando la vocación con que se empezó. Está mirando fue el beneficio que obtuvo. Entonces mucha gente que hace abogada, que hace médicos, es porque quieren que el beneficio, pero realmente no los mueve es la vocación. Entonces, ¿qué pasó con el catolicismo? También fue lo mismo. Una vez que se liberó la persecución de la iglesia cristiana por parte de los romanos y se le concedió muchos bienes a los creyentes, ¿qué pasó? Que entonces todo el mundo buscó el beneficio y ya no se convirtieron al cristianismo por vocación, sino por un beneficio. Y cuando ese beneficio fue creciendo, la ambición fue creciendo y el deseo de poder fue creciendo. Y es lo que vemos del resultado y es el resultado que cayó la iglesia católica. Ahora, dentro del cristianismo ha pasado lo mismo. Una persona llega a la iglesia y de repente ve a un hombre ya predicando y ve que anda en un carro súper carísimo, vive en una mansión, se queda en los mejores hoteles, los mejores vuelos, no vuela en clase económica, sino que entonces ¿qué es lo que ve? El beneficio. Entonces ¿qué dice? Ser pastor es bueno, ¿verdad? Ser apóstol es bueno. Entonces, pero no lo llama entonces realmente una vocación. Entonces no le importa qué es lo que le enseña, sino se aprende lo que le enseñaron y eso voy a predicar. Amén. Y ahora, si aprende cómo manipular, mucho mejor. Porque entonces va a manipular realmente son los sentimientos y las emociones de las personas. Pero realmente lo que debe mover a una persona es la vocación de buscar que la verdad, la justicia, el amor a Dios, el amor a la verdad y practicar la verdad. Una cosa que yo creo que para aclarar todo, o sea, cuando decimos de catolicismo también tenemos que entender que el catolicismo es cristiano, o sea, es cristianismo. Ahora está el cristianismo evangélico, que viene del protestantismo, sí, el cristianismo testigo de Jehová, el cristianismo mormón, el cristianismo adventista y otro tipo de cristianismo. Todos los cristianos son supuestamente los que creen en Yeshua. En Jesús. Claro. Todas las ramas que se consideran cristianas, su base está en la creencia de que Jesús es el Salvador. Sí, que Cristo es el Salvador. Entonces, de ahí parte todo lo demás. Ok. El punto es de que en nuestro momento que estamos, nosotros tenemos que tener cuidado de buscar la verdad y no
irnos al judaísmo. ¿Amén? Porque recuerden que toda la base, toda la plataforma del judaísmo está soportada en el hecho de que no se cree que Jesús es el Mesías. Así que cualquier cosa que uno tome allí tiene que saber interpretarlo y saber tomarlo.